Tenemos entonces sobre estos dos testigos, sabemos que ellos son personas que van a predicar en Jerusalén y van a hacer gran cantidad de señales, por lo menos dos señales muy relevantes y muy características de ellos. Van a anunciar, van a llamar al arrepentimiento y van a tener señales que los acompañan. Uno de ellos va a ser capaz de convertir el agua en sangre y otro de ellos va a ser capaz de hacer descender fuego del cielo. Cuando ellos hablen, de su boca va a salir como llamas de fuego. Y además ellos van a ser asesinados por su predicación, pero Dios los va a resucitar y los va a ascender al cielo. Eso es un poquito su historia. ¿Quiénes son ellos que van a dar testimonio de Dios allí en Jerusalén mientras estas cosas estén ocurriendo? Tenemos por lo menos 4 interpretaciones. Leamos las primeras que aparecen aquí en la guía. La primera, y muy común, es interpretar a estos dos testigos como Moisés y Elías, ¿ya? ¿Por qué como Moisés y Elías? Por varias razones. Primero, porque uno de ellos hace la señal de convertir el agua en sangre, y bíblicamente nosotros sabemos que una de las personas que destacó por ese milagro fue Moisés, y el otro es el milagro de hacer descender fuego del cielo, tal como lo hizo Elías, ¿cierto?, con los profetas de Baal, perdón. Entonces, algunas personas lo relacionan con ellos por los milagros que ellos realizan, pero también porque cuando Jesús recibe o realiza esta transfiguración, él estuvo acompañado de 2 personas, ¿se acuerdan? En los evangelios, y eran justamente estas 2 personas, Moisés y Elías, ¿ya? Por lo tanto, muchos creen que estos son los personajes que van a volver para dar testimonio en estos días tan difíciles, sobre todo para el pueblo de Israel. Una segunda interpretación, Profesor, ¿sí? profesor, una de las cosas que la gente comentaban que Moisés no podía ser Moisés porque como Moisés murió, ya una podía ser el que se fue al cielo, Elías, un día. Puede ser, pero aún no se sabe si es Moisés, también puede ser no. Hay hay harto misterio. Lo otro, profesor, hace tiempo atrás estudiaba con el pastor José Uriol el tema del Apocalipsis. Él daba hartos temas. Y una de las cosas que él hablaba que solamente la segunda oportunidad era para el pueblo de Israel nomás. No era para chilenos, brasileños, estadounidenses, era solamente para el pueblo de Israel nomás. Entonces igual me llama un poco la atención el tema ese porque, como él decía que la oportunidad solamente era para el pueblo de Israel, no sé si usted tendrá alguna respuesta para darme, para sacarme de esa duda, que la, que la llevo en años. Intentémoslo, intentémoslo. Qué chistoso el mío. Ya. Se me iba a olvidar. Sí, yo creo que una de las cosas por las cuales se niega que puede ser Moisés es porque él ya murió. Ya entonces se dice que no tendría sentido que resucitara, porque según las cartas de Pablo, está dispuesto a los hombres morir una sola vez, ¿cierto? La resurrección y el juicio. Sin embargo, hay muchas personas en la Biblia que han muerto más de una vez, ¿o no? Sí, ¿cierto? Lázaro, Lázaro, Don Lázaro. hay muchas personas que Cristo resucitó en su ministerio, y no solamente Cristo, sino que apóstoles y también profetas del Antiguo Testamento hicieron resurrecciones. ¿No sería entonces eso un argumento para decir que no podría pasar esto con Moisés? ¿Ya? Es probable, puede ocurrir. De hecho, la muerte de Moisés está también teñida de cierto misterio. Ustedes saben que cuando él muere, su cuerpo nunca se encuentra. Ya y la Biblia lo relata así en el libro de Deuteronomio. Él muere y su cuerpo nadie sabe dónde quedó. Siempre nosotros mencionamos o vemos en las historias bíblicas que está la tumba de Isaac, la tumba de Jacob, la tumba de Sara, ya incluso de David y otras personas relevantes, pero la de Moisés nunca se encontró su cuerpo para ser sepultado. Por lo tanto, eso igual lo tiñe de misterio, ya puede propiciar en este caso que se interprete que él va a volver en algún momento. Otra interpretación, que es la que menciona Miguel, es que estos dos profetas, estos dos testigos, son Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque son los únicos dos personajes de la Biblia que no han experimentado o no se ha mencionado explícitamente
que han experimentado la muerte física. Enoc, cierto, caminó con Dios y fue arrebatado al cielo, y Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Por lo tanto, ninguno de estos dos personajes ha muerto físicamente, o no se nos ha dicho eso, ¿cierto? Por lo tanto, también sería necesario que ellos mueran físicamente, y esta sería una oportunidad para hacerlo, ya que ellos anuncian respecto al Evangelio en estos momentos difíciles, y que luego de anunciar esto van a ser asesinados y van a ser resucitados por Dios y ascendidos nuevamente al cielo. Esa es una opción. Voy a mencionar la última opción y después voy a ir a la duda que mencionó Miguel, porque es interesante. La última opción es que estos sean dos creyentes desconocidos, porque no se menciona sus nombres, solamente los milagros que hacen, y sean dos creyentes judíos que van a aparecer en ese tiempo y que van a ser relevantes, aunque tengan ciertas similitudes quizás con el Antiguo Testamento, no necesariamente tienen que ser profetas que ya vivieron en la antigüedad. Esa última parte se escuchó bien porque mi computador se pegó un poco. Sí, se escuchó bien. Yo había escuchado esa teoría y que esos creyentes iban a tener el espíritu similar a Elías y Moisés. También lo había escuchado. Uh-huh. Y eso no sería tampoco descabellado porque nosotros vemos que muchas profecías en el tiempo de Jesús decían que Elías tenía que venir antes de Cristo, ¿cierto? O preparar el camino para que llegara el Mesías. Y ese Elías físicamente nunca llegó, ¿cierto? Sino que fue un personaje nuevo para la historia, Juan el Bautista, pero que tenía el espíritu de Elías, ya fundacional, que precedía, en este caso, al Mesías. Por lo tanto, es posible que eso ocurra. Otras interpretaciones, un poco más ambiguas, dicen que estos dos testigos van a ser la ley y los profetas, que van a quedar como base para que la gente los vea y vea que ahí está contenida la revelación de Dios. Ya esa un poquito no se considera tanto, pero igual se las menciono porque hay gente que lo dice. Incluso otros dicen que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, no muy utilizada, pero también existe para que la conozcan, ¿ya? Y ahora sí, yendo un poco a la pregunta de Miguel. Claro, José Irión, él tiene esa interpretación que es futurista y también él cree que aquí Dios está tratando solamente con Israel, ¿ya? Por lo tanto, la salvación, en este caso el arrepentimiento, sería solo para Israel. Por eso estos dos testigos no profetizan en otro lugar, sino que solamente profetizan en Jerusalén, ¿ya? Eso es lo que ellos dicen. Ahora, aquí me gustaría tomar un punto importante. ¿Por qué? Porque la gente cree, o ha creído históricamente, que hay una forma para salvarse en este periodo, que nosotros llamamos ya con las trompetas un periodo de tribulación. En su historia bíblica, en su historia cristiana, ¿cómo se salvan las personas en la tribulación? Yo tenía pesadillas con esto cuando era niño. No creo que haya sido el único. ¿Cómo había que salvarse aquí? ¿Cómo dice usted? El que supuesto cristiano que se quedó. Vida por vida. Por ejemplo, ¿Ya? Tenía que morir, pues, o sea, vida nomás. por ejemplo... Degollado. Perdón. Eso mismo, degollado. Uh-huh. degollado. Eso es. Esa era la forma, ya, de salvarse. Entregando la vida, ¿cierto? Como un mártir por Cristo. Ahora, con el recorrido ya teológico que ustedes tienen, hemos avanzado harto en estos 5 años, algunos han integrado después, pero cada uno tiene su estudio personal. ¿Creen que esa interpretación es correcta? ¿Será posible salvarse así? A mí me llama la atención eso, profesor, porque una de las cosas ya es que yo creo que la oportunidad es para los que nunca han conocido la escritura o la voz de Dios, pues las personas que nunca han escuchado, personas que nunca conocieron a Dios, porque el que conoció a Dios y trató de luchar y justo en el último día hacemos un condoro, no sé algo, también es como ilógico. Entonces igual yo creo, para mi punto de vista, es que para los que nunca escucharon hablar de Dios. Ya, pero ellos podrían salvarse en este caso muriendo. Eso igual me llama la atención porque a ver si ya, por ejemplo, si alguien se queda y
y dicen, en el último tiempo aparece Moisés, Elías, ahí, la persona que está ahí, y da la de Dios y se arrepiente. Y justo, bueno, por la causa de Cristo tú tienes que morir degollado, como muchos lo dicen. También igual como que me llama la atención eso, pues, porque si será verdad, será real, pasará. Sí. Bien, eso es una idea que no tiene mucho fundamento bíblico, ¿ya? Ni bíblico en la interpretación de Apocalipsis, ni mucho menos teológico. Teológico no tiene ninguna base. Ya yo no sé si alguien cree eso y podría comentar alguna base teológica para eso. ¿Por qué? Porque la salvación siempre se ha entendido en un parámetro, ya sea en el Antiguo o ya sea en el Nuevo Testamento. La salvación pone por base la fe. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos Hebreos el curso pasado? Y el énfasis de la salvación no solamente en los cristianos o en el periodo de gracia, sino que incluso en el Antiguo Testamento siempre va a ser la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en Jesucristo. Por lo tanto, mi fe en Jesús es la que me salva, porque ninguna de mis obras puede alcanzar tal grado de excelencia que me haga acepto ante Dios. ¿Sí? Entonces yo dependo exclusivamente de Jesús para alcanzar salvación. Lo que se dice en este argumento es que yo con un acto humano puedo alcanzar tal grado de excelencia de ganarme la salvación. Y de por medio de la muerte, que es un acto no de fe, o sea, también de fe, pero es un acto concreto, físico, yo alcanzaría mi salvación. Ya, o sea, yo estoy haciendo algo específico, aparte de la fe solamente, para ser salvo. Y eso teológicamente carece de fundamento, ¿ya? Independiente del tiempo en el que estemos hablando. Porque el propósito de salvación para el hombre es uno. Todavía no se consuma ese proceso de salvación, todavía Cristo no regresa, ¿ya? Por lo tanto, no hay otro medio. Ni siquiera la glorificación completamente ha sido manifestada, ¿ya? Vamos a verlo después. Por lo tanto, personalmente yo creo que esa es una idea que se inculcó en las iglesias y que se masificó porque a todos nos dio miedo, ¿cierto? Y permaneció en nuestro inconsciente, pero que no tiene mucho asidero. Si una persona debe ser salva en este tiempo, también debe ser por la fe en Jesús, ¿ya? Sea judío, sea un cristiano que se quedó, como dijo Miguel, que se pegó un condor el último día, no sé, ¿ya? Pero debe ser por la fe. Esa es una norma de salvación para nosotros. Independiente de con qué pueblo se esté tratando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay un parámetro para la salvación, que es la fe en Jesús. Comentarios, hermanos, no sé qué les parece. Profe, Sí. dale nomás, Alexi, dale. Es que yo, bueno, eso es lo que estamos hablando de los decapitados. Lo he escuchado muchas veces predicar y se basan en Apocalipsis 24. Ya, Ahí es donde 24. dice que vi las almas de los decapitados. Ya. Por eso lo digo, lo he escuchado mucho predicar en base a ese texto. Sí, exactamente, pero esos decapitados, ¿quiénes serán? Pongámonos en la mente de Juan. Ya habíamos Son los que visto. estaban en ese tiempo. 144.000. Los 140, eso mismo. Exactamente. Hermanos, aquí Juan está hablando, recordemos a quiénes se está dirigiendo. Él está hablando a las 7 iglesias. No nos salgamos de ese contexto todavía. Aunque sea una interpretación futurista, él le está hablando a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias se van a enfrentar prontamente a la muerte. Eso igual lo vimos en las clases pasadas. Y la muerte, que ellos ya conocían cómo era, que era por medio de la persecución romana, sobre todo la de Nerón o la de Domiciano que iba a venir, en gran parte va a ser por medio de decapitación. Era un método usual. De hecho, el apóstol Pablo murió decapitado, ¿ya? Entonces Juan tiene esto en mente. Tiene estas personas que son martirizadas por medio de la decapitación y que sus almas de alguna forma ascienden al cielo y son recompensadas. Por lo tanto, esta recompensa que reciben estas almas que fueron decapitadas por la persecución dan de alguna manera aliento a estas personas que todavía están vivas pero que van a enfrentar probablemente esa misma muerte o están a punto de enfrentar una persecución similar. Por lo tanto, fíjense ustedes, el aliento que Dios le da a Juan para estas iglesias es saber que aunque ellos mueran decapitados como sus pares, que murieron hace poco, van a recibir esta recompensa. Y los muestra en escena, junto al trono de Dios, cantando cánticos en una multitud que no se puede contar, ¿cierto? Pero decir que estas personas son personas, fíjense, eso es lo que dice el texto hasta aquí.
Si yo digo que estas personas son personas decapitadas, que dijeron que seguían a Cristo cuando llegue el anticristo y van a salvarse por haber sido decapitadas y de esa forma van a llegar al cielo, de eso muy poco dice el texto, ¿ya? Muy poco dice el texto. Y la teología, mucho menos, como les comenté antes. Por lo tanto, personalmente yo creo que es una interpretación que deberíamos comenzar a cuestionar más y quizás abandonar. Si es que no tiene bases, tendríamos que abandonarla, aunque sea muy conocida por nosotros, ¿ya? Ahora, obviamente, el debate está abierto. Un debate sano, ¿cierto? Nosotros sabemos que estamos hablando sobre temas que desconocemos, pero que sí deben regirse por principios teológicos que sean sólidos, que den coherencia a lo que nosotros vamos a interpretar. Y lo que no tenga coherencia, tenemos que descartarlo. Hermano Miguel. Profesor, también puede pasar con el tema que muchas veces nosotros decimos, no, esta persona se fue al infierno, y muchas veces no sabemos, juzgamos, porque Dios sabe quién manda el infierno o no manda el infierno, porque muchas veces nosotros juzgamos con mandar a esa persona, y ¿qué sabe que al último minuto de morir, puta, pide perdón, se arrepiente? ¿Quién sabe? Entonces, una de las cosas igual podría también lo que usted argumentaba, el del término de eso, que solamente Dios sabe quién salvó al final. Bueno, todo lo sabe Dios. Exactamente. Es que ese es el punto, porque el pase para la salvación, como dijo el hermano Miguel, es el arrepentimiento genuino y poner la fe en Cristo. ¿Qué pasa si yo me dejo decapitar? Supongamos que esa es la interpretación correcta, y yo sé que yo me tengo que dejar decapitar, y por miedo a irme al infierno, ya me dejo que me corten la cabeza. ¿Qué tanto? Si total voy a estar después cantando ahí con la multitud. ¿Puedo ganar así la salvación? ¿Puedo ganar la salvación? Son cosas que tenemos que empezar a cuestionar, ¿ya? Y a ir directamente quizás a la Biblia para poder interpretar. Bien, hermanos, tratemos de seguir avanzando. Esto es un interludio, lo que pasa con los dos testigos, y luego se nos presenta la séptima trompeta que aparece aquí.